Mi nombre es Carlos Cáceres y junto con mis compañeros Sergio Bello, Santiago Burbano, Esteban Delgado y Nicolás Durán, les vamos a comentar sobre el texto escrito por Daniel Pecot, titulado Una lucha armada al servicio del status quo social y político. Daniel Pecot es nacido en París, Francia, el 8 de diciembre de 1935. Él es filósofo, escritor y docente en humanidades y ciencias políticas, pero además es sociólogo especializado en la sociología de la política en Latinoamérica. En el caso particular de Colombia, ha realizado varias publicaciones sobre la historia social y política del país que ha sido afectado por los fenómenos de violencia y transformaciones sociales. El autor en este texto establece que no se sabe cuándo comienza y cuándo termina el fenómeno de la violencia en Colombia, pero no obstante destaca el asesinato de Gaitán, es decir, el 9 de abril de 1948, como un antes y un después en la evolución del conflicto armado en Colombia. Tiene la perspectiva de que los debates sobre los orígenes y causas no tienen fin, gracias a las distintas vertientes, zonas de conflicto con unidades inciertas y dimensiones heterogéneas. Inicia este texto ilustrando los inicios del problema agrario, enmarcando y analizando en primer plano las cuestiones agrarias como una causa fundamental del problema de violencia. La periodización de este texto va desde 1920 con constante invocación de esta problemática a lo largo de los años hasta la actualidad. La invocación de las cuestiones agrarias ha sido constante también por parte de las guerrillas, y estas han sido utilizadas para la justificación de sus posteriores acciones de violencia. Pecot establece que en 1920 el Estado tuvo escasos programas de distribución de tierras, y que aún así los colonos eran desplazados con el uso de la fuerza por parte de los detentores de poder, desplazados hacia sectores aislados donde las instituciones brillaban por su ausencia. También un factor determinante y que hasta el día de hoy todavía se observa es la ausencia de títulos de propiedad, causando de esta forma apropiaciones ilegales. Ahí es cuando se agudizan las tensiones sociales, se expulsaban familias que trabajaban en las tierras y los paramilitares y sus aliados se veían beneficiados. En esta época, las políticas del gobierno no satisfacen las nuevas adiciones como lo eran el Partido Comunista y el Movimiento Progresista, y es ahí cuando hay un cambio en los cargos conservadores hacia un modelo liberal. El civilismo, el control por parte de las élites y la alternancia de poder entre conservadores y liberales, y también gracias a los enfrentamientos violentos entre estos dos bandos, causan que el Estado pierda el monopolio de la violencia y ésta se privatiza. Luego del conflicto agrario que acabamos de escuchar, llega un periodo de violencia, quizá el periodo donde aumenta la violencia exponencialmente. Muchas muertes, muchos asesinatos, mucho desplazamiento, una situación terrible que vivió el país. Todo empieza en el 46, cuando se elige a Mariano Ospina. Al comienzo de la presidencia de Mariano Ospina se evidenciaron muchas muertes, pero esto se argumentaba con que todo esto eran consecuencias del conflicto agrario, que habían alternancias, en fin. El problema fue que durante su presidencia se fundó la movilización de Jorge Eliezer Gaitán, la movilización populista, y además se fundó también la movilización de Laureano Gómez. Esto generó mucho conflicto y dejó demasiadas muertes, quizá más de 50.000 muertes. Sin embargo, unos años después se crea el Frente Nacional. El Frente Nacional, para no entrar tanto en detalle, fue un acuerdo que se hizo entre liberales y conservadores para encontrar la manera de acabar con este conflicto, de acabar con la violencia que venía. Sin embargo, no fue bien, no lo supieron manejar, faltó firmeza, la violencia continuó y de esta manera definitivamente se reafirmó el statu quo que ya venía, el statu quo social de esta violencia. Y bueno, la violencia continúa, asesinan a Gaitán. Con el asesinato de Gaitán viene el Bogotazo, un magnicidio terrible, un suceso terrible para el país, mucho dolor, y luego se sube a la presidencia Rojas Pinilla. La dictadura de Rojas Pinilla definitivamente no fue un éxito, quizá fue un fracaso, y 3 años después de que Rojas Pinilla sale del poder, se empiezan a crear los grupos guerrilleros,
como lo fue el ELN. Todos estos grupos guerrilleros venían de grupos más pequeños, como era el guevarismo. Además se funda las FARC con su idea ortodoxa comunista, y años más tarde se funda el M-19. Este periodo definitivamente es muy triste porque no solo trajo mucha violencia, sino que dio pie a que esta violencia continuara. En 1982 ocurre uno de los más grandes fracasos del Estado, digamos que en la búsqueda de la paz. Bajo el marco del gobierno de Belisario Betancourt se inicia un proceso de paz y un cese al fuego en 1984 con todas las organizaciones al margen de la ley que en ese momento operaban en el país, exceptuando al ELN, en la necesidad de buscar soluciones y encontrar la paz en el país. Bajo este contexto se dio la creación del partido Unión Patriótica. Este partido fue conformado por exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en colaboración con el Partido Comunista. Si bien fue el primer acercamiento de las FARC a la política desde la legalidad, los resultados en materia de curules y cargos municipales fueron positivos, a tal punto que el Partido Conservador y Liberal y sus élites estuvieron muy preocupados por los resultados de estas elecciones. Sin embargo, la incursión de las FARC en política terminó como tragedia. 2.400 muertes fue el rédito que dejó la exterminación sistemática de la UP. Los actores de estos asesinatos fueron paramilitares, en colaboración con algunas personas que hacían parte de la milicia. Y es que el no cumplimiento de las garantías por parte del Estado fue lo que hizo que este proceso de paz fracasara. De hecho, el 9 de diciembre de 1990, el mismo día que se votaría la constituyente, se realizó un ataque por parte de la milicia a la sede del partido Unión Patriótica, denotando para las FARC que la mejor manera de continuar con su lucha no era a través de, un proceso de diferentes frentes, como lo habían mencionado en el pasado, sino que la vía militar sería la mejor manera de lograr su cometido. Así, las FARC dejarían de lado las estrategias de autodefensa e iniciarían estrategias militares más relacionadas con el ataque directo y no esperando a responder a los diferentes ataques de las fuerzas militares colombianas. Así, la estrategia de las FARC cambiaría y también crearía un contexto más violento, más hostil, en el que la población civil sería la más afectada. Bueno, continuando con lo anteriormente mencionado por parte de mis compañeros, yo voy a hablar sobre los años 80 a los 90, la cual fue una época de mucha violencia para Colombia. Fue marcada principalmente por los cárteles de droga, el cartel de Medellín, el cartel de Cali y sus principales candidatos, como Pablo Escobar, los cuales se dedicaron a sembrar terror por toda la población civil, poniendo carros bomba, matando gente inocente, matando policías, poniendo carros bomba como principalmente el del edificio del DAS, que dejó muchos muertos civiles. Entonces era una época donde tocaba tener mucho cuidado cuando salíamos a la calle, cuando se salía a la calle. Mucha gente la secuestraban, y pues nada, además de esto, estos cárteles en solo 2 años mataron a 3 candidatos presidenciales, uno de ellos el cual prácticamente iba a ser el presidente de Colombia, Galán, y todo esto para luchar contra el Estado, para que no los pudieran extraditar hacia los Estados Unidos. Además de esto, hubo una estrecha relación entre los cárteles y los grupos paramilitares, los cuales hicieron alianza. Esta época también estuvo marcada por la desigualdad social, lo cual generó aún más violencia. La gente buscaba plata por medios fáciles, mataba a los policías y no les importaba, y pues los cárteles pagaban por eso. Además de eso, hubo problemas de concentración de tierra, y pues esto creció aún más. También hubo un auge de la economía de la coca, con las FARC como principal beneficiado. Y nada, es una época muy oscura para Colombia, marcada de mucha violencia, terrorismo, narcotráfico.
Durante 1993, las FARC adoptaron una política de violencia militar, para así reforzar su presencia en el país con el fin de expandir el territorio bajo su mando en dirección hacia el norte del país, hacia las grandes urbes, con violencia extrema, la cual aumentaría los daños colaterales para la sociedad civil, sembrando terror y aumentando exponencialmente el número de personas secuestradas o desaparecidas, tomándolos como prisioneros en ataques o bajo la nueva modalidad de la pesca milagrosa. Al igual que cambiaron sus modos de operar, las FARC en el aspecto político inician a distanciarse de movimientos políticos ya consolidados, como lo son el Partido Comunista y la UP, los cuales sufren represalias por otros actores violentos. Crean otros movimientos, los cuales, a raíz de la imagen beligerante formada por sus ofensivas, las FARC iniciaría a decaer, al igual que el discurso seductor que dejaron durante el cese al fuego de 1984. Durante este periodo aumenta el poder y presencia de los grupos paramilitares sobre el territorio colombiano, fortaleciéndose en silencio, inyectados por el dinero del narcotráfico y forjando una aprobación por algunas poblaciones muy fuerte, donde sus acciones militares pasaban casi desapercibidas debido a la cruel violencia que estaba sembrando las FARC, sobre la cual estaban absolutamente todos los focos, y así las atrocidades que cometían los paramilitares pasaban con singular impunidad. Bajo la influencia política que generaban los paramilitares por protección o por la fuerza, sumado además al rechazo general hacia la violencia instaurada por las FARC, sube al poder con un apoyo sin precedentes Álvaro Uribe Vélez en 2002, donde instaura la llamada seguridad democrática, señalando como principales actores de la violencia a las FARC y a la Venezuela chavista. Este señalaba que dichos actores debían ser minimizados por la fuerza, la cual efectivamente asestó fuertes golpes militares con un poder militar fortalecido y actualizado por la inyección de dinero proveído por los Estados Unidos con el Plan Colombia en 1999, además de acciones militares ejecutadas paralelamente por los paramilitares con aprobación del Estado, haciendo así que las FARC se replegaran. Durante los últimos ciclos de la presencia de Álvaro Uribe Vélez, salen a la luz escándalos que mancharon su imagen, por escándalos como los falsos positivos, la aparente vinculación de personal político de altos cargos con crímenes llevados a cabo por paramilitares, llamado el escándalo de la parapolítica, además de llevarse a cabo la desmovilización de grupos paramilitares con relativa impunidad y sin reparación justa para las víctimas. Además de los grupos de paramilitares que no se desmovilizaron, se conocerían de ahí en adelante como bacrinos. Como comentario personal, encontramos que el trabajo realizado por Daniel Pecó en su reflexión es válido en cuanto a la manera en la que plantea que hay características transversales a todos los periodos de tiempo en la violencia en el país. Asimismo, reconoce la culpa de todas las partes involucradas en estas, dentro de las cuales se encuentran los grupos al margen de la ley, la clase dirigente colombiana y el Estado mismo y sus instituciones. Asimismo, Pecó reconoce las características propias de cada uno de estos periodos temporales, reconociendo que el contexto nacional afecta necesariamente en el desarrollo del conflicto y en cómo cada uno de los autores de este terminan generando más violencia. Como conclusión podemos decir que la reflexión realizada por Daniel Pecó es multifactorial y entiende que son múltiples los causantes, atenuantes y diferentes características que se han seguido repitiendo en el tiempo que han llevado a que el conflicto en Colombia se haya alargado por más de 5 décadas.